Buenos días, mi nombre es Jenny Encarnación Cancel y voy a estar presentando con mi compañero Yared acá. Vamos a estar presentando la batalla del Álamo. ¿Qué es la batalla del Álamo? Buenas tardes, mi nombre es Shayari, mi nombre es Deliani Michel y hoy hablaremos sobre la guerra civil estadounidense. Buenas tardes, mi nombre es Jaira Javier Pérez y estaré presentando la guerra civil estadounidense junto a mi compañero Ian Taquier. Hola, mi nombre es Antonio Correa Nieves y hoy voy a hablar de la guerra civil estadounidense. Mi nombre es Carlos David Niebla Botón. En la clase de Mundo en Contexto, los estudiantes afianzan sus investigaciones historiográficas mediante la exposición de temas concretos que hacen los ponentes. Un ponente defiende un tema y dirige su participación a los enfoques cualitativos y cuantitativos en la práctica. Indagar, escudriñar, resulta hasta poco descabellado dar por cierto determinadas teorías carentes de validez en los saberes de años atrás. Esta nueva técnica de enseñanza, titulada ponencia, invita al empoderamiento de los estudiantes. Disfruten de Mundo en Contexto en su segundo Buenos días, mi nombre es Jenny Encarnación Cancel y voy a estar presentando con mi compañero Yared acá. Vamos a estar presentando la batalla del Álamo. ¿Qué es la batalla del Álamo? Buena pregunta. La batalla del Álamo se sitúa en el 24 de febrero de 1834. Donde hay un conflicto entre México y Texas. ¿Por qué hay un conflicto entre México y Texas? Bueno, aunque no lo crean, Texas era parte de México. Entonces, los texianos, que eran los colonos, querían la independencia de Texas. Pero los mexicanos no querían la independencia, porque entonces perderían esa tierra. Entonces no podían defenderla. Entonces, don Antonio de Santa Anna decidió que iba a construir un ejército para invadir Texas. Entonces, para invadir Texas tenían que invadir una fortaleza que era de mucha importancia, la fortaleza del Álamo. El Álamo se encontraba unos par de kilómetros al este de San Antonio en Gonzalo, por esta de acá. Entonces, el conflicto empezó con unos cañonazos que venían desde la fortaleza del Álamo. Ahora bien, los mexicanos estaban mejor preparados, mejor comidos y con mejores armas, mientras que los texianos, aparte que estaban comprometidos con cazadores, mercenarios y demás, por lo cual no tenían mucha experiencia en batalla. Ahora, el conflicto duró 13 días exactamente, empezando el 24 de febrero y terminando en el 6 de marzo. El 6 de marzo lograron penetrar en las murallas de la fortaleza, matando a casi todos los que estaban adentro. Y los desertores se fueron al este, pero terminaron siendo capturados y asesinados por los mexicanos. Al final, México se quedó con Texas, pero meses después, Estados Unidos capturó al general don Antonio de Santa Anna, haciendo que se rindiera. Por lo cual, Texas terminó siendo al final parte de Estados Unidos. Y lo más interesante de esta historia es que esta victoria es una victoria sin triunfo. ¿Por qué? Porque don Antonio de Santa Anna invadió Texas sin ningún problema. O sea, no tenía ningún beneficio militar ni nada por el estilo. Eso sería como, no sé. O sea que al final de todo eso, a lo que es esta mitad, porque todavía no estaba completo Texas se unió a Estados Unidos, a lo que Estados Unidos estaba a mitad. México perdió a Texas por una guerra estúpida, prácticamente. Y después de todo eso, lo único que pasó fue que perdieron más de 15,000 personas. Sí. Y 200 años después, todavía México llora la pérdida de Texas y espera algún día recuperar a Texas. Ahora bien, ¿qué nos muestra esta historia? Que incluso hace muchos años a la gente no le importaba matar a personas para conseguir tierras. ¿Cómo podemos imaginarnos esto en el día de hoy? Rusia y Ucrania. Rusia
acaba de enviar tropas a Ucrania para matar gente y hacerse con las tierras de Ucrania. Entonces, eso nos demuestra que este tipo de comportamientos han estado desde hace 200 años. Pero todavía podemos cambiar a un mejor mundo. Y gracias por su atención. Esta ha sido nuestra biografía de la batalla de Arauco. Buenas tardes, mi nombre es Shayari, mi nombre es Deliani Michelle y hoy hablaremos sobre la guerra civil estadounidense. En este programa será vertiremos datos sobre la guerra civil, que todavía significaremos fechas, personas, acontecimientos y todo sobre eso. ¿Qué fue la guerra civil estadounidense? La guerra civil estadounidense fue el conflicto más grande y destructivo del mundo occidental entre el final de las guerras napoleónicas en el 1815 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el 1914. La guerra civil estadounidense es también conocida como la guerra de secesión. ¿Por qué comenzó la guerra civil estadounidense? La guerra civil comenzó cuando los estados del sur decidieron separarse de los estados debido a diferencias identidades entre los estados que apoyaban y los que rechazaban la esclavitud con respecto a la autoridad del gobierno nacional para prohibir la esclavitud en los territorios que todavía no se habían convertido en estados. ¿Qué tenía que ver Abraham Lincoln en la guerra? Cuando Abraham Lincoln ganó las elecciones en el 1860 fue la cosa que cortó la boca, porque se convirtió en el primer presidente republicano que promete públicamente que liberaría a los territorios de la esclavitud. 7 estados esclavistas del sur se separaron y formaron una nueva nación, los Estados Confederados y América. El gobierno entrante de Lincoln y la mayoría de los habitantes del norte se negaron a reconocer la legitimidad de la secesión. Temían que desacredite la democracia y cree un precedente bíblico que eventualmente fragmentaría los estados que ya no eran unidos en varios países más pequeños y débiles. Por si entendieron que es una confederación, es una organización de dos o más estados o grupo de personas para lograr un fin común que en este caso pues era lo de la guerra. Lincoln fue asesinado pocos días después, el 14 de abril de 1865. La guerra civil fue uno de los eventos más sangrientos de la historia de los Estados Unidos. En ella murieron más de 20 millones de personas. En este mapa, en el área azul, podemos ver lo que no no querían que los esclavos lo sacaran. Esta área gris, sí apoyaba que los esclavos no pudieran. La guerra resolvió dos cuestiones fundamentales que habían quedado sin resolver en la revolución. Si los Estados Unidos deberían ser confederación de estados soberanos que pudieran disolverse a una nación indivisible con un gobierno nacional soberano y si esta nación nacía de la declaración de que todos los hombres fueron creados con un derecho igualitario a la libertad, seguiría siendo el país como esclavos del mundo. La victoria del norte en la guerra conservó a los Estados Unidos como una nación y llegó con la institución de la esclavitud que había vivido al país desde su inicio. No obstante, esto luego contaron 635 víctimas en todas las demás guerras que luchó el país combinadas se metió aproximadamente la misma cantidad de vida. La guerra civil estadounidense fue el conflicto más grande y destructivo del mundo occidental entre el final de las guerras napoleónicas en el 1815 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. El acontecimiento que desató la guerra se produjo en el fuerte Sumter, en la bahía de Charleston, el 12 de abril de 1861. Tras tomar el fuerte de los Estados Unidos, el ejército de la Confederación abrió fuego ese día en la guarnición federal y lo obligó a bajar la bandera estadounidense como signo de rendición. Lincoln llamó a la milicia para reprimir esta insurrección. 4 estados más se separaron y se unieron a la Confederación. En el norte no están de acuerdo con que hayan esclavos, pero en el sur sí, porque son los que trabajan con la agricultura y la granja. Para la primavera de 1865, todos los principales ejércitos confederados se rindieron y cuando la caballería de la Unión capturó al presidente de la Confederación, Jefferson Davis, mientras escapaba en Georgia el 3 de mayo de 1865, la resistencia colapsó y la guerra terminó. Comenzó el largo y doloroso
Causas de la Guerra Civil Americana. La esclavitud, los estados norteños y sureños parecían naciones totalmente diferentes, ya que ellos se querían separar y que los estados del sur no querían ser parte del norte. La disputa del federalismo, división de la población entre demócratas y republicanos dependiendo de si se apoyaba la esclavitud o el abolicionismo. La victoria de los Lincoln como nuevo presidente. Consecuencias de la Guerra Civil Americana. Más de medio millón de muertos. La Guerra Civil Americana es considerada como una de las graves tradiciones de los Estados Unidos. Se aprobaron enmiendas número 13, 14 y 15. La Constitución se servía para fijar cosas como la igualdad y el fin de la esclavitud. Se abolió la esclavitud, trayendo la liberación de millones de esclavos. El poder federal y el presidente de los Estados Unidos aumentó, causando que las críticas del sistema se redujeran. La pérdida del esclavismo, uniendo la guerra, trajo graves crisis económicas a los Estados Unidos. En conclusión, pues, después de los 4 años de guerra, los Estados Unidos derrotaron a los Estados Unidos, lograron liberar